Ok, entonces vamos a hablar sobre lo que son los intervalos. Esto es la distancia que hay entre una nota y otra. Entonces, ¿de qué manera los vamos a trabajar? Pues partiendo de la escala mayor. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta y debemos tenerlo totalmente claro por esa razón. Entonces, vamos a partir diciendo que en una escala mayor tenemos dos tipos de intervalos. ¿Ok? Intervalo mayor e intervalo justo. Entonces, primero intervalo justo, que van a ser los de primera, cuarta, quinta y octava. Intervalos mayores serían por consecuencia segunda, tercera, sexta y séptima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre partiendo desde la primera nota, es decir, en este caso voy a poner todo desde re, ok, o sea, intervalos desde esa nota. Entonces, por eso voy a pensar yo en la escala de re para iniciar, ok. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber qué distancia hay o qué tipo de intervalo hay entre re y sol, por ejemplo, ok, entre re y sol, entonces, primer paso que voy a hacer es contar desde el re hasta el sol. Entonces, nos damos cuenta que hay 4 notas, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto es un intervalo de cuarta. Como en este caso el sol pertenece a la escala de re, entonces diríamos que estaría en esta parte de acá. Okay, sería una cuarta justa, no vamos a decir cuarta mayor, por ejemplo, sino que solamente justa. Entonces, si pertenece a la escala, es justa o mayor, dependiendo si es uno de estos dos tipos de intervalos. Vamos a ver otro ejemplo. Suponiendo que yo dijera de re a fa sostenido, entonces yo veo que hay 3 notas. Re es una nota, mi es la segunda y fa sostenido sería la tercera. Por lo tanto, es un intervalo de tercera. Como el fa sostenido pertenece a la escala, entonces nos damos cuenta que sería una tercera mayor. Entonces, tercera mayor. Y ahí estaría el intervalo resuelto. Un ejemplo más. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, de re a la, nos damos cuenta que hay 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5 notas. Por lo tanto, sería una quinta. ¿Pertenece a la escala? Sí, sí pertenece a la escala. Por lo tanto, estaría aquí. ¿Ok? Las quintas son justas. Entonces, sería un intervalo de quinta justa. Un último ejemplo. Si yo tengo de re a do sostenido, por ejemplo, entonces nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Por lo tanto, sería una séptima. Como pertenece a la escala, sería una séptima mayor. ¿Por qué? Porque las séptimas solo pueden ser mayores. En el caso de pertenecer a la escala mayor, ok, repito. Entonces, esa sería básicamente lo único que deberíamos de tener en cuenta para comenzar. Entonces, a partir de aquí simplemente nosotros vamos a ir subiendo o bajando semitonos para ir dando los otros tipos de intervalos que podemos encontrarnos. Entonces, el otro tipo de intervalo que vamos a revisar van a ser los intervalos menores. Entonces voy a poner acá intervalo menor. Entonces, ¿en qué consiste un intervalo menor? Pues un menor será aquel a la cual le bajamos medio tono a un mayor. ¿Okay? ¿Qué implica? Que si nosotros anteriormente dijimos que aquí teníamos una tercera mayor, si yo le bajara, por ejemplo, medio tono a este fa, es decir, lo tenemos natural, como el fa natural no pertenece a la escala de re, entonces inmediatamente ahí nosotros ya nos damos cuenta que no va a ser ni justo ni mayor. Nos damos cuenta que estaría medio tono abajo de lo que correspondería en una escala mayor. Por lo tanto, esto ya tendría 3 notas, ¿ok? De re a fa hay 3 notas, ¿cierto? Entonces ya sería una tercera. Como en este caso no pertenece a la escala, sino que está medio tono abajo, sería una tercera menor. ¿Ok? Menor. Aquí nos damos cuenta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo de re a si bemol, por ejemplo. ¿Ok? De re a si bemol. Entonces, si yo tuviera de re a si bemol, como el si bemol no forma parte de la escala, ¿ok? Si bemol no forma parte de la escala, entonces nosotros decimos, tengo 2, 3, 4, 5, 6 notas, por lo tanto es una sexta. Y como está medio tono abajo de lo que correspondería en una escala mayor, sería entonces una sexta menor. ¿Ok? Estos menores, evidentemente, no se podrían aplicar
en estos que están acá, en los justos, porque la regla nos está diciendo únicamente bajarle a un intervalo mayor, ok, no estamos diciendo que a un intervalo justo, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es lo que iría pasando. Un ejemplo más, si yo hiciera, por ejemplo, de re a do natural, pongamos, de re a do natural. Entonces, como do natural no forma parte de la escala, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que hay algo que ahí no estaría encajando. Tengo 7 notas de re a do, ok, 7 notas es una séptima, y como le bajamos medio tono sería una séptima menor. Entonces, ahí estaría, ese sería el otro tipo de intervalos que nosotros estaríamos manejando. Ahora estarían otros que serían los aumentados. ¿En qué consiste un intervalo aumentado? Es subir medio tono ¿a qué? A un mayor o a un intervalo justo. ¿Ok? Entonces, esto implicaría subir a cualquiera de las notas de una escala mayor, en pocas palabras. Entonces, acá vamos a volver a poner la escala de re, que es con la que estamos ejemplificando. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá de re a sol, sería una cuarta justa, ¿cierto? Cuarta porque hay 4 notas y justo porque pertenece a la escala. Sin embargo, si yo tuviera de re a sol sostenido, como estamos subiendo medio tono a un mayor, y aquí lo tenemos en la regla, si yo le subo medio tono a un mayor, entonces ya sería esto una cuarta aumentada. Es súper fácil, simplemente si le subimos medio tono. Entonces, eso sería una cuarta aumentada. Si yo tuviera, por ejemplo, de re a do, vamos a suponer, de este re a este do sostenido tengo una séptima mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 7 notas y el do sostenido forma parte de la escala de re. Sin embargo, si yo le subiera medio tono a este, es decir, sin cambiar de nombre, obviamente sin cambiar de nombres, como hemos visto en la escala mayor, ya aprendimos eso. Entonces, si yo le subo medio tono más, esto sería un doble sostenido. Si fuera un do doble sostenido, o sea, de re a do doble sostenido, esto sería una séptima aumentada. ¿Por qué? Porque está medio tono arriba de el mayor, ¿ok? Que era lo que le corresponde a la escala de re mayor en este caso. Entonces, esto sería, así vamos a hacer un último ejemplo. Yo tuviera de re a la, se supone que es una quinta justa, ¿cierto? De re a la, ¿por qué? Porque la forma parte de la escala y tengo 5 notas. Si yo le subiera medio tono a este la, por lo tanto, si yo tuviera un la sostenido, es decir, de re a la sostenido, esto ya sería una quinta aumentada. ¿Por qué? Porque le subí medio tono, en este caso, a un intervalo justo. Ahí está. Entonces, esos serían los intervalos aumentados. Si te das cuenta, son bastante fáciles. Hay gente que los trabaja como que contando tonos y semitonos y eso, pero es un trabajo ahí un poquito grande, la verdad. Sobre todo mientras el intervalo se va haciendo más grande, es más difícil porque tienes que ir contando, obviamente, nota por nota. Entonces, luego de eso, pues iríamos ya terminando, por lo menos esta primera parte, que es la que normalmente se usan o se enseñan, serían los disminuidos. Disminuidos, ¿en qué consiste? Significa bajar medio tono. ¿A qué? A un menor o a un justo. A un menor o a un intervalo justo. Es decir, si por ejemplo yo tuviera de re a la, aquí tendría yo una quinta justa. Pero entonces si yo tuviera un la bemol, un la bemol, le estoy bajando medio tono a un intervalo justo, me quedaría una quinta disminuida. ¿Ves? Una quinta disminuida. Si yo tuviera, por ejemplo, de re, pongámosle de re a sol bemol. ¿Okay? Si fuera natural, o sea, de re a sol natural, sería una cuarta justa. Como le estoy bajando medio tono, ahora me queda una cuarta, entonces disminuida también. Porque le estamos bajando medio tono a un intervalo justo en este caso. ¿Ok? Ahí está. Si yo tuviera, por ejemplo, de re, yo quiero bajarle medio tono a un intervalo menor. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer es tener primero un intervalo menor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, de re a do sostenido, tengo un intervalo de séptima mayor, porque tengo 7 notas y el do sostenido forma parte de la escala. Por lo tanto,
para que este do fuera, o esta séptima fuera menor, yo debería tener esto. Ahí yo tendría un intervalo menor. Y si le bajo medio tono a ese intervalo menor, ahí, un do bemol, en este caso de re a do bemol, sería una séptima disminuida. Entonces ya tendría acá una séptima disminuida, ¿ves? De re a do bemol. Ya, eso es lo que ocurre. Por supuesto, esto implica de manera ascendente, si te das cuenta. O sea, siempre le estoy arrancando desde la nota más grave hacia la que está arriba. Estos se llaman intervalos ascendentes, por ende, pero también los podemos tener de manera descendente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a contar siempre desde la nota más grave, o sea, para saber qué tipo de intervalo es. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo de re a la, vamos a suponer, ¿okay? De re a la dijimos que tendríamos 5 notas, ¿cierto? Re, mi, fa, sol, la. 5 notas, y el la, como forma parte de la escala, sería una quinta justa. Ahora, si yo tuviera este re arriba, ¿ves? O sea, ahora el la me está quedando abajo, como una nota más grave me refiero. Entonces partiría yo, o empezaría a contar desde ese la, porque es la nota más grave. Entonces, de la a re, yo tengo la, si, do, re. ¿Okay? Tengo 4 notas ahora. ¿El re forma parte de la escala de la? Sí, sí forma parte. Por lo tanto, sería una cuarta justa. ¿Ok? Esto sería una cuarta justa descendente, o sea que va hacia abajo, una cuarta justa. Vean qué interesante está esto. Voy a poner un ejemplo más, ¿ok? No se vayan a confundir. Hay gente que empieza a contar desde el re y dice re, mi, fa, sol, la, y dicen que es una quinta, por ejemplo esto que tengo yo acá, pero esto no es una quinta, es una cuarta justa. ¿Por qué? Entonces vamos a empezar a contar siempre de la nota más grave, ¿ok? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Si yo tuviera, vamos a suponer de do a si, pongámosle. De do a si yo tendría 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tengo 7 notas. Como el si forma parte de la escala, sería entonces una séptima mayor, si yo lo dejo así como está acá. Ok, una séptima mayor. Sin embargo, si yo hiciera un cambio y yo quiero tener entonces este do arriba, ¿ves? Ahora sí está como un sonido más grave, una nota más grave. Por lo tanto, voy a empezar a contar desde el si. Esto ya no sería una séptima mayor, esto ya sería contando desde el si. De si a do tengo una segunda. El do no forma parte de la escala de si porque está medio tono abajo. Por lo tanto, sería una segunda menor. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros podemos encontrar fácilmente. Hay gente que lo piensa como, o empieza a memorizarse cosas como inversiones, les dicen, ¿ok? Que empiezan a memorizarse como que un montón de fórmulas, y nosotros eso no lo queremos, porque mientras más rápido hacemos las cosas es mejor, y mientras menos tenemos que pensar mejor, y aquí simplemente lo dejamos así, lo pensamos desde la nota más grave y ahí se arregló todo, ¿ok? Entonces eso sería. Otra cosa, hay un intervalo por ahí que la gran mayoría de gente no conoce y cometen errores por eso. No conocen este intervalo, por ejemplo, como que tuviera de do a do, por ejemplo. O de re a re, ponele. De re a re. Dicen algunos que esto se llama unísono. Y si bien es un unísono, o sea, esa es la característica, por decirlo de alguna forma. Unísono quiere decir que es un mismo sonido. No quiere decir que así se llame el intervalo. Y esto ocurre también, por ejemplo, con lo que es el tritono, que le dicen a una cuarta aumentada o una quinta disminuida. El intervalo se llama cuarta aumentada, no se llama tritono. Entonces, de la misma forma, unísono no es el nombre del intervalo como tal, es simplemente la característica, como la distancia que hay. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Esto en realidad se llama primera justa. Ese es el nombre correcto que tiene este intervalo. Primera justa. Ok, ¿qué ocurre con esto? Luego aquí hay otro problema que también tiene esta misma gente, que por desconocer estas cosas empiezan a nombrar mal las cosas. Por ejemplo, tienen esto. De re a re sostenido, por ejemplo. Ellos ya dicen, ok, es una segunda menor.
¿Por qué? Porque hay gente que lo piensa con distancias de tonos y semitonos y esto provoca este tipo de errores. Nombrar mal los intervalos porque solo se fijan en cuántos tonos hay, en cuántos semitonos hay y empiezan a nombrarlo a como se les pega la gana y la cosa no va por ahí. Esto seguiría siendo un intervalo de primera. ¿Por qué? Porque el nombre de la nota como tal es una misma, o sea, es de re. Si seguimos estando en re, yo no he pasado, si fuera de un mi bemol, ahí sí sería una segunda menor porque yo estoy contando re y mi. ¿Okay? Pero si yo tengo de re y me quedo en ese re, por decirlo de alguna forma, no estoy teniendo dos. Entonces sería simplemente una primera. En este caso, si le estoy subiendo medio tono a un justo, me quedaría como aumentado. Entonces sería una primera aumentada. ¿Okay? Ese es el nombre verdadero y correcto de este intervalo. Así que hay que tener mucho ojo con esto. Hay también un intervalo que no existe. Hay que tenerlo en cuenta, que es el intervalo de primera disminuida. No existe. ¿Por qué no existe? Ahorita mismo te lo explico. Acabamos de ver que esto sería una primera justa, ¿cierto? Una primera aumentada, perdón, una primera aumentada. ¿Por qué? Porque tengo una primera que anteriormente era justa, le subimos medio tono y nos queda entonces aumentado. Si yo lo hiciera al revés, es decir, si primero apareciera el re sostenido y después apareciera el re natural, ¿ok? Recordemos que nosotros dijimos que siempre vamos a contar desde la nota más grave. Entonces, el re natural está abajo y el re sostenido está arriba en cuanto al sonido hablo. Por lo tanto, tendríamos que empezar a contar desde el re natural. ¿Okay? Y de re natural a re sostenido dijimos que es una primera aumentada. Entonces, esto en realidad sería una primera aumentada descendente. Esto es lo que ocurre en realidad y eso es lo que muchos desconocen y muchos lo enseñan mal. Entonces, esto. Y por último, pero no menos importante, hay otros tipos de intervalos que si bien no son tan usados, es necesario saberlos, porque si vamos a aprender teoría, pues la vamos a aprender bien y vamos a manejar todos los conceptos y manejarlo de la forma más completa posible. Entonces, ¿cuáles son estos otros intervalos? Los que van más allá de estos que tenemos escritos. Es decir, si a un aumentado le subo medio tono, ¿okay? Pero manteniendo los mismos nombres, obviamente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo de do a sol, es un intervalo justo, ¿okay? De quinta justa. Aquí yo tendría una quinta aumentada. Pero ¿qué pasa si yo le subo medio tono más? Esto sigue siendo una quinta. ¿Por qué? De do a sol hay 5 notas. Le estoy subiendo medio tono a un intervalo aumentado. Entonces esto ya se llama doble aumentado. Súper aumentado le llaman otros, ¿ok? Entonces, ¿qué implica esto? En realidad yo puedo tener doble aumentado, triple aumentado, etcétera. De la misma forma, yo puedo tener un intervalo disminuido y si le bajo medio tono a ese intervalo sería un doble disminuido. Hay algunos que le llaman subdisminuido, ¿ok? Tendríamos doble disminuido y de la misma forma podríamos tener triple disminuido, etcétera. Entonces, en esto no hay un límite como tal. Entonces, hay que tener en cuenta eso para tener el conocimiento correcto de la teoría. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, con esto estaríamos terminando y estamos más que listos para realizar todo tipo de intervalos. Entonces, en resumen, primero vamos a ver si es una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que sea. Eso es lo primero. Después de eso, es que vamos ya a identificar si es justo, si es mayor, si es menor, si es lo que rayo sea. Entonces, esto sería básicamente los intervalos. Entonces, con esto los dejo y chau, 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 chau.